Bienvenidos a este video de Estadística en Casa. Mi nombre es Emanuel de Mata y en este video vamos a hablar sobre la hipótesis estadística y los intervalos de confianza, así como el nivel de significancia y también qué significa el nivel de confianza. Lo primero que vamos a ver es el establecimiento de una hipótesis, porque cuando estamos comparando dos o más muestras, podemos elaborar por lo menos dos hipótesis de comparación. La primera sería una hipótesis nula que nos diría que no existe una diferencia significativa entre las dos muestras que estoy comparando. Y la segunda opción sería una hipótesis alterna, la cual nos dice que sí existe una diferencia estadísticamente significativa entre las dos muestras que estoy comparando. Y para conocer el grado de certeza con el que puedo decir que dos muestras son diferentes, voy a establecer un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza se refiere a dos valores simétricos que dentro de sí encierran un porcentaje que se quiere conocer. Y esto lo vamos a ver más fácilmente de manera gráfica. Son dos valores simétricos, decíamos, es decir, tiene que haber uno a la izquierda de la distribución y uno a la derecha de mi distribución, por lo que el punto de partida entonces va a ser el cero de la media. Y vamos a encerrar entre este primer punto y este segundo punto, por ejemplo, al 95% de los casos. Aquí tendríamos entonces un nivel de confianza del 95%. Si por ejemplo preguntara qué posibilidad hay de que alguien que yo tome al azar esté entre este puntaje y este puntaje, podría decir que en el 95% de los casos la persona tomada al azar va a tener un puntaje entre este y este. El 5% restante se va a dividir porque estamos viendo los dos lados de la distribución, es decir, vamos a tener un 2.5% a la izquierda y un 2.5% de probabilidad a la derecha. Y entonces aquí con esto vamos a juntar nuestro 100% de casos. El nivel de confianza va a ser la probabilidad que hay de estar dentro de este intervalo que hemos marcado, por ejemplo, como el 95%, y decíamos que hay un 95% de probabilidad en una sola muestra que estamos analizando, y vamos a decir que hay un 95% de probabilidad de que cualquier persona caiga entre este punto y este punto. Y el nivel de significancia es la probabilidad de quedar fuera de este intervalo. Por eso el nivel de significancia en este caso sería de 5% o 0.05. El intervalo de confianza se puede establecer de esta manera. Ponemos intervalo de confianza de un 95% y va a ser de menos 1.96 desviaciones estándar a más 1.96 desviaciones estándar. Los puntajes Z que hemos visto también en otro video nos van a ayudar también a entender cómo es que se establece este nivel de confianza del 95% con 1.96 desviaciones estándar negativas y 1.96 desviaciones estándar positivas. Y algo muy semejante va a pasar cuando estemos comparando dos muestras. Vamos a pensar que estas dos muestras que tengamos van a estar dentro de una población y vamos a pensar entonces en qué probabilidad hay de que estas dos muestras que yo estoy tomando estén, por ejemplo, dentro del 95% de los casos o que alguna de estas muestras se halle fuera de esta probabilidad. Y además de establecer una hipótesis nula que implica igualdad y una hipótesis alterna que implica una diferencia entre las muestras, podemos refinar un poco más también nuestro establecimiento de la hipótesis pensando en una hipótesis unilateral o bilateral. Escoger una hipótesis bilateral va a cortar el espacio de rechazo de la hipótesis nula, por lo que acabamos de ver hace un momento. Y se vería más o menos de esta forma. Si tenemos una hipótesis unilateral o de una sola cola, vamos a pensar quizá que la diferencia que yo estoy buscando se encuentra únicamente de este lado. Y vamos a pensar que por lo menos una de las muestras no se halla en todo este rango, sino que se halla por lo menos en este pedazo. O puede ser una hipótesis unilateral o de una sola cola, una cola derecha, y vamos a pensar que la muestra que yo estoy buscando se encuentra en esta probabilidad.
Si estamos escogiendo una hipótesis bilateral, entonces este mismo 5% lo voy a tener que dividir entre los dos extremos de la distribución. Y por eso, con esta misma potencia de confiabilidad, vamos a tener un 2.5 de probabilidad a la izquierda y un 2.5 a la derecha. Y habrá que tener mucho cuidado y poner mucha atención en esto porque nos podríamos confundir en una tabla que tuviera todos estos datos aquí distribuidos. Por eso vamos a irlos leyendo poco a poco. Si fuera entonces, por ejemplo, un área de una cola que tenemos en esta tabla, vamos a tener estas diferentes posiciones que se refieren al 0.5%, por ejemplo. Aquí está en términos de la unidad, pero yo también lo tengo puesto aquí en porcentaje, por si esto es un poco más sencillo de seguir. Y podemos tener entonces en una misma tabla el área que implica un rechazo de la hipótesis en una cola o el área que implica en dos colas, que va a cambiar y que vamos a ver también a continuación. Si yo estuviera elaborando una TED Student para 22 grados de libertad, con un nivel de significancia del 0.05 o un nivel de confianza del 95%, tendría lo siguiente para una hipótesis unilateral y una hipótesis bilateral. Para una hipótesis bilateral de dos colas para 0.05 vamos a encontrar que nuestra T sería de 2.074. Es decir que yo tendría que encontrar en mi resultado de análisis de la prueba T menos 2.074 o 2.074 para poder decir que las muestras son diferentes y rechazar la hipótesis nula. Aquí tendríamos entonces 2.5% de un lado y 2.5% del otro. Si fuera más bien una hipótesis unilateral, en este caso por ejemplo una cola derecha, de la misma significancia de 0.05, el valor sería 1.17 y lo pondría aquí. Entonces, a partir de 1.71, perdón, a partir de 1.71 sería una zona de rechazo de hipótesis nula. Y habrá que tener cuidado para aprender a leer e interpretar bien tablas como estas, porque por ejemplo, para los 22 grados de libertad, vamos a tener un mismo resultado, depende si estamos hablando de el área en una cola o el área en dos colas. Si fuera una hipótesis bilateral y estuviéramos trabajando con las dos colas, estaríamos hablando también de un nivel de significancia de 0.1, es decir, mi nivel de confianza estaría aquí del 90% y tendría 5% de un lado y 5% del otro lado, aunque el punto de corte sea exactamente igual, 1.717, va a cambiar si me voy hacia el área en una sola cola. Aquí, en el área en una sola cola, estamos hablando de un nivel de significancia de 0.05 que decíamos hace rato y tendría entonces el 95% por debajo de este punto de corte 1.717 y este al final de cuentas, como me da un 95% de probabilidad, es mucho más alto que este 90% de probabilidad que tenemos en las dos colas. Y eso es todo en este video. Agradecemos como siempre todos sus likes y comentarios. Muchísimas gracias por seguir con nosotros.